El cine es un espejismo que fácilmente se confunde con la realidad. Un encanto que solo se rompe cuando peregrinamos a los sitios donde se grabaron las películas que tanto nos emocionaron. La ciudad de París es una de las más ficcionadas en la historia del cine, y El fabuloso destino de Amélie Poulain es una de las representaciones más idealizadas de esa ciudad, y uno de los mayores éxitos comerciales alcanzado en el mundo por una película francesa. A pesar de ese éxito, muchos críticos en Francia la atacaron por su retrato pintoresco de la sociedad francesa contemporánea, presentada como un universo de postal donde prácticamente no aparecen las minorías étnicas que representan más de la tercera parte de la población de París, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y justo en Montmartre, uno de sus barrios más marcados por la migración y el mestizaje. Las decenas de videos e historias en Instagram que proponen paseos por el París de Amélie, a 20 años de su estreno, hacen patente cómo esa ciudad ficcionada ha echado raíces profundas en el imaginario colectivo, creando otro París que suplanta a la ciudad concreta. Un dilema interesante que trataré de explorar en este podcast. Su director, Jean-Pierre Jeunet, inició su carrera realizando videoclips musicales en la década de los 80s, así como cortometrajes de animación, junto con el diseñador Marc Caro. Y como todos los creadores publicitarios, Jeunet es desde entonces un narrador visual que aspira a controlar cada centímetro de sus imágenes, descartando de antemano el azar y los accidentes de la realidad. Delicatessen, su primer largometraje, combina la fantasía y lo absurdo para crear universos oníricos a partir de elementos cotidianos, apoyándose en técnicas de animación que perfeccionó con Pitof, otro reconocido artista de efectos especiales francés. Y esta obsesión formal lo llevaría en su segundo largometraje, La ciudad de los niños perdidos, a inventar un software que resultó innovador para la industria del cine digital y a emplear casi 4 años para terminar ese rodaje. La industria de Hollywood toma nota del particular estilo de Jeunet y lo invita a dirigir la 4ª entrega de la serie de Alien, el clásico de ciencia ficción iniciado por Ridley Scott en 1979. Y aunque no pierde dinero, Resurrección Alien resulta la película menos exitosa de la saga, y su tímida recepción deja a Jeunet en un limbo e invadido por la melancolía de su país, algo que dejó muy claro con la imagen del París postapocalíptico y la Torre Eiffel derruida con la que cerró esa película. Años después, diría en una entrevista para el New York Times que estar lejos de Francia esos años lo hizo añorar al París de su juventud, un París de cuento de hadas. Jeunet regresa a Francia y comienza a imaginar una historia centrada en un personaje femenino con la actriz británica Emily Watson en mente, cuya interpretación en Rompiendo las olas de Lars von Trier la había fascinado. Sin embargo, el francés de Watson resulta insuficiente, así que Jeunet reescribe el guión para una actriz francesa. Y cuando se topa con el cartel de la película Venus, Salón de Belleza, en el que aparecía Audrey Tautou, con sus grandes ojos oscuros y su aura de inocencia, encuentra de golpe a su actriz. En ese primer guión, Amélie es una joven solitaria y encantadora que supera una infancia triste. Su madre muere aplastada por un suicida que se lanza de una de las torres de la Catedral de Notre Dame cuando ya tiene apenas 6 años, y su padre es un médico inglés que nunca le da abrazos ni besos y solo la toca durante sus revisiones médicas, provocando que el corazón de Amélie lata tan rápido que él cree que tiene una enfermedad cardíaca. Así que Amélie crece refugiándose en un mundo imaginario e inventándose compañeros de juego, y ya adulta se muda al barrio de Montmartre, donde trabaja plácidamente como mesera en el bistrot de los Dos Molinos, hasta que un día la muerte de la princesa Diana en París cambia su vida por completo. La impresión de esa noticia hace que Amélie deje caer la tapa esférica de una botella de perfume, que al rodar por el suelo golpea una loseta del baño que se desprende para revelar el escondite de una vieja caja oxidada en la que un niño guardó los tesoros de su infancia. Pocos días después, Amélie localiza al adulto que alguna vez fue ese niño y al devolverle su caja de manera clandestina, encuentra la vocación de su vida,
hacer felices a los demás. Y a partir de ese punto, la película adopta la forma de pequeñas historias en las que Amélie idea extraordinarias estratagemas para provocar anónimamente la felicidad de la ensimismada y solitaria gente a su alrededor. La paradoja del personaje es que Amélie reprime su propia felicidad al mismo tiempo que se lanza a una cruzada para hacer feliz al resto del mundo. Y muy pronto descubre que los resultados de sus buenas acciones son impredecibles e incluso negativos, como el noviazgo tóxico que fomenta entre Georgette y un cliente del bistró. Gracias a que Jeanette filmó a Amélie en formato digital, pudo crear imágenes poco comunes en el cine hasta entonces y delimitar un perímetro en el mundo real de Montmartre para que sus personajes se refugiasen en un espacio inexistente, que él controlaba a través de la manipulación de sus imágenes. Mucha de la magia de Amélie reside en la fantástica atmósfera creada por la distintiva y altamente reconocible paleta de vibrantes y saturados colores, en gamas de rojo, verde y amarillo. Una colorización lograda a través de un proceso llamado intermediación digital, que sirvió para manipular los colores y enfatizar ciertos elementos del encuadre a través del uso de filtros. Y al mismo tiempo, eliminar elementos no deseados como la basura de las calles o mobiliario urbano que no le gustaba, y agregar pequeños efectos especiales en el fondo, como nubes o reflejos que toman la forma de diversos animales, pequeñísimos detalles que solo se perciben al revisitar la película. Bruno Del Bonnel, el cinematógrafo de Amélie, saltaría pocos años después a la fama internacional para trabajar con otros grandes cineastas expresionistas como los hermanos Coen o Tim Burton. Amélie se estrenó pocos meses después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el primer estertor del siglo XXI, y en ese particular contexto logró conectar con una generación en shock que comenzaba a desprenderse de la realidad y a refugiarse en el mundo de las ficciones digitales. Y aunque a menudo se habla de ella como un cuento de hadas, Amélie no emplea los arquetipos de las historias infantiles o de las fábulas, una confusión que se debe en buena parte a su manera tan obstinada y obsesiva de retrabajar sus imágenes con las herramientas del cine digital, un artificio que siempre ha estado más vinculado con el mundo de los niños que con el de los adultos. Revisitada en el 2021, es muy claro que Amélie celebra la huida y la no aceptación de la realidad. Los psiquiatras de hoy dirían que sufre de un trastorno evitativo de la personalidad, porque teme a la humillación y al dolor relacionados con ser rechazados. Y aunque la película termina en una nota alegre, juntando finalmente a Amélie con Nino, el extravagante coleccionista de fotos de pasaporte descartadas, al final nos queda muy claro que ella sigue siendo terriblemente tímida e incapaz de acercarse a Nino. Así pues, antes que muchos otros cineastas, Jean-Pierre Jeunet entendió la dirección en la que se movería toda una generación, desinteresada por entender su propio tiempo y que terminaría escapando de la realidad cotidiana. Pero en lugar de estigmatizarla, Jeunet la celebró con Amélie, anticipando el cine digital de superhéroes que dominaría nuestras pantallas durante las primeras décadas del siglo XXI. De regreso con los videoensayos a contexto, después del experimento del podcast para Azteca, Contraplano, que espero les haya gustado. Para mí fue interesante prescindir de las imágenes, aunque siempre prefiero este formato de texto e imagen. No sé, recibí muchos comentarios de ustedes, por ejemplo, el episodio sobre Cuarón y Solo con tu pareja, cuando hablaba de los verdes y la paleta que desarrolló con Lubezki. Es evidente que hubiera sido mejor verla. No sé qué opinan ustedes. Pienso a lo mejor regresar a algunos de estos y retrabajarlos como videoensayos. Pero déjenme sus comentarios. En Amélie en particular fue un descubrimiento para mí. Creo que estas películas que se convierten en fenómenos mundiales son ya antropología social del siglo XXI que generan un lenguaje común. Amélie es una imagen de la cultura francesa y de la condición femenina francesa, y analizándola a detalle y revisitándola a 20 años después de su estreno, la encontré
un poco tramposa, ¿no? Y haciendo estas reflexiones sobre por qué la sentía un poco cerrada y claustrofóbica, encontré un artículo, más bien un amigo italiano, Federico Mastrogiovanni, con el que probablemente tendré una charla en vivo, me mandó un artículo donde pues la tesis en la que concluyo este videoensayo, de ahí la saqué, ¿no? Esta visión del perímetro narrativo y de cómo Genet, con las herramientas del cine digital, eliminó, literalmente borró las cosas que no le gustaban para crear este mundo de fantasía estetizado que desde luego no coincide con el barrio de Montmartre en la ciudad de París. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, compartan, denle like y nos vemos pronto en el siguiente contexto. Saludos.